Y a las 3, no, todavía no. Bueno, ahora me pongo formal. Así que hola a todos. Intentaré usar lenguaje inclusivo, a veces me funciona, a veces no. Soy medio viejo y duro para algunas cosas, pero no es que sea de mala onda, sino que me cuesta a veces. Me puse formal para esta primera reunión virtual. A veces me pongo a hablar de más o de menos, o me pongo nervioso frente a esta cosa virtual, pero es un lío que tengo. Nobleza obliga, les cuento cómo empieza toda esta idea de charlas y de ciclo que va a ser esta vez a través de internet. Los sábados fotográficos le pusimos con Sol. Con Sol Britos empezó este ciclo en el verano, en su espacio que es el espacio IRA, ya que los sábados estábamos más o menos libres, por no decir al dope, y teníamos ganas de que la gente, qué sé yo, de la nada, nos juntáramos a tomar mate y a hablar sobre fotografía. La primera persona invitada fue Mario Rodríguez, que habló sobre estenopeica. Después estuvo Lenin, que nos conversó y contamos y empezamos a hablar y empezamos a debatir, y ahí solucionamos el mundo con el celular como cámara. Que viste que la estenopeica no se le da mucha pelota como cámara de verdad, digamos, una cajita con orificio. Después el celular tampoco se le da pelota como cámara de verdad. ¿Y qué pasa con esos formatos que no son oficiales, pero siguen siendo fotografía? Y de ahí tuvimos una reunión muy interesante que fue con Gerardo del Oro y con Eduardo Carrera sobre el trabajo de Gerardo y su libro que a mí me encanta, que es Imágenes en la Memoria. Y bueno, nos agarró el coronavirus, venía Juan, cuando empezamos a hablar con Juan de cómo hacerla. Juan nos propuso, junto a Lenin, esta idea de hacer charlas por internet a través del Instagram de Estudiantes de Fotografía UNSAM. Hablamos con las chicas, somos las chicas de Instagram, somos Rosario Morazo, Ceci Longar, Lara Sega y yo las que estamos manejando principalmente el Instagram, aunque es de toda la carrera, pero estamos más como ahí atentos. Hablé con Sol Britos, y decidimos empezar con este nuevo formato, con autorización de Lenin y de Juan. Y aquí estamos. Y estoy formal, estoy de traje. Ahora que empecé con eso, ya me puedo sacar la corbata porque me estoy cagando de calor. Y permiso, y me saco toda la ropa, no, mentira, me saco esta nomás. ¿Cómo llegamos a las 6:30? Es la pregunta. Claro, sí. Bueno, y comencemos. Ahora sí. Estaba con mucho calor. Porque me pongo nervioso. Bueno, Guada, empecemos con quién es Guada. Para que no conocen quién es Guadalupe Arriegue. Arriegue Guadalupe. Hoy tomate. Cerraste del tomate. Y es un poco también la relación, hablabas vos también de la virtualidad y, no sé, los nervios que generan un poco también el mundo de las clases online. Creo que, no sé, yo tuve un poco la experiencia esa de empezar a publicar fotos en internet cuando, no adolescente, más grande, ¿no? Como cuando ya había empezado a estudiar foto y demás. Y las plataformas eran diversas, ¿no? Había los Geocities, el Flickr, el mundo previo a las redes sociales, ¿no? Y arrastra un poco, uno arrastra los nicknames también, ¿no? Y ahí se va viendo la edad. A ver, si tuviste ICQ, si entraste a no sé, sala de chat. ¿Tuviste Fotolog? Tuve Fotolog, sí. Y si era así, hoy tomate. Era el nombre. Y después, no sé, con los años asumí mi nombre y apellido. ¿Viste? Hay gente que construye otra identidad directamente. No sé, yo me quedé ahí. Pero de todas formas siempre surgen proyectos colectivos también, ¿no? De esas ganas de inventar un nombre o inventar un concepto y salir ahí como, no sé, con algún nombre más de fantasía, una idea atrás. Siempre pasa. Igual, Arriesgue Guadalupe es muy buen nombre, jugando con tu apellido. Arriesgue Guadalupe es genial. Ese es el chiste que me hacían todos los profesores en la escuela, ¿no? También como Arriesgue Guadalupe, y bueno, está bien, dale, lo asumí. Otra vez. Exorcizar los miedos.
Vos empezaste en fotografía, ¿cómo? Porque empezaste con la licenciatura en letras, en Juan, y de repente te ves inmersa más en el mundo de la fotografía, mezclándolo con letras, bueno, fan de Las Mil y una Noche, pero ¿cómo entraste en el mundo este de la fotografía? Sí, es verdad, trabajo un poco con las dos patas. Por ahí antes las veía como cosas más separadas y los últimos años uno tiende a unir un poco los mundos en donde se mueve también, ¿no? Me parece. Y yo empecé, bueno, sacaba fotos en la escuela, una de las primeras cámaras digitales que vi, me acuerdo, que era del laburo de mi papá, que había venido con una cámara que le metías un disquete de 3,5. Si no me equivoco, antes había hasta de los flip, de los grandes. Los floppy disk, sí, 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 que guardaban 1,5 MB, creo, algo así, de la nada, sí, sí. 3 fotos. Y yo lo ponía a mi hermanito menor y lo disfrazaba y le sacaba fotos y demás. No sé, creo que era un poco el mundo de la fotografía estaba cerca. Mi viejo, creo que es en mi casa el que tenía la Canon AE1, que yo heredé, y cuando terminé la escuela, como decís, empecé el ingreso en la Universidad de Buenos Aires para la carrera de letras y al mismo tiempo empecé a hacer cursos de fotografía. En ese momento estudié con un profesor que fue mi profesor durante ese tiempo, 2 o 3 años, de manejo de cámara y laboratorio, que se llamaba Aldo Bresi, un italiano que trabajaba en Buenos Aires con un estudio más de publicitario y demás, pero que también daba talleres particulares. Y él tenía en su obra personal un trabajo sobre la religiosidad calabresa, que aparte después de muchos años yo me encontré ese catálogo en la biblioteca de Sara Facio, catalogándola, y como que también ahí uno empieza a tejer un poco esas redes, ¿no? Como hacia atrás, interesante. Pero bueno, volviendo, Aldo me enseñó a hacer foco directamente. Yo venía de la escuela del foco automático, fui con mi Canon AE1 y el primer rollo todo fuera de foco, Aldo me enseñó manejo de cámara y laboratorio, todo. Y así que empecé con letras y con fotografía al mismo tiempo. Y al mismo tiempo en esa época, mis 18 años, más año 2004, 2005, tenía una marca de ropa. Lo que estaba de moda en ese momento, después de la crisis del 2001, era ropa de autor, diseño de autor. Yo estaba entre estudiar diseño gráfico y letras, y opté por letras, pero siempre también tuve un poco una pata en el mundo del diseño, de algún modo. Claro, te estuve espiando estos días, antes de empezar con esto, y claro, y vos me habías comentado justamente eso, que pasaste por publicidad incluso. Sí, trabajé bastante en publicidad, trabajé bastante, volviendo con el tema del diseño y la indumentaria, en moda. Trabajé muchos años como fotógrafa de moda dentro del mundo de la publicidad, y trabajé muchos años también de asistente de fotógrafa, de fotógrafes, y mucho de fotografía de moda. Creo que ahí había ya algo desde el principio que me interesaba, que era el mundo de la escenificación, de construir un personaje, de un desarrollo y demás. Después, como siempre digo, por suerte tuve mis conflictos con el mundo de la moda y lo dejé atrás. Pero también tuve muchos aprendizajes. Ahí, digo, iluminar, digo, ¿no? Ahí fueron mis años más técnicos también, más de desarrollo de estudio. Claro, para ese lado iba un poco con empezar como a preguntar y hablar de estas cosas ya, digamos, como meterse en el métier fotográfico. Pasaste por letras, pasaste por este mundo de la publicidad, más allá que hubieses jugado con la cámara de antes, pero como que siempre, a ver, uno para encontrar un camino empieza a dar como muchas vueltas alrededor. ¿Qué de todo eso empezaste de repente a decir como, ah, no, de todo esto voy a agarrar algo acá? ¿Agarraste cosas de eso? ¿Cómo empezaste a meterte en lo que llegaste ahora, en lo que empezaste a ese camino? Está buena la pregunta. Obviamente, como decís, es un camino que es mucho más claro en retrospectiva, ¿no? Que no es que concienzudamente uno va... pero bueno, básicamente la carrera de letras, estuve 9 años en la facultad de letras, con lo cual un devenir, digamos, mínimamente.
Y sí, lo que puedo decir es que desde el principio, digo, así como leía teoría, me enganchaba más con la teoría fotográfica, digo. Lo primero, no sé, leía semiología en el CBC Barts, bueno, después yo me colgaba con la cámara lúcida, digo, que también me la dio Aldo para volver a él. Y después iba y buscaba libros de teoría o de filosofía de la imagen, entonces, qué sé yo, me enganché. Me acuerdo también uno de mis primeros libros de teoría, que después no los debatía en la facultad, pero sí que, no sé, me lo compraba en la librería de la Vuelta, el de Foncuberta, el de El beso de Judas. Y después hubo un momento para mí muy fundamental, antes y después, que fue un libro de fotomontaje de un español que se llama Capistrán, algo así, que era un manual del fotomontaje, de la historia del fotomontaje, desde, sí, siglo XIX, pero también tenía como algo de historia, digamos, pre-fotografía fija, hasta siglo XXI. Y para mí, ese libro que llegué desde el mundo más literario, si querés, como desde, fue como muy fundante en eso de, bueno, qué es lo que me gusta o qué es lo que me interesa hacer. Y bueno, la ficción, ¿no? Como lo que siempre está ahí también rondando la fotografía, que tiene que ver con esto de la asignación del valor de verdad y demás, son cosas que pasan lo mismo en la literatura y en el discurso. Con lo cual, pensar en géneros, digo, dentro de la literatura, y pensar en géneros dentro de la fotografía, es un análogo, digo, que para mí siempre fue como muy útil para empezar a ver ese mundo que a mí me interesaba hacer. A ver, ¿te parece que comparta pantalla y por ahí empecemos a hablar sobre algunas imágenes? Bueno, dale, sí, me quedé pensando justamente en lo de la semiótica, porque bueno, yo también pasé por Puan, por la maestría en realidad, y son semióticos a morir, pero digamos una semiótica como dura, y claro, pero estaba pensando en tus trabajos, y justamente ahora que vamos a ver los trabajos, así que empezá a compartir pantalla si querés. Sí. No, es que letras es una carrera muy ecléctica. Letras tenés tanto desde el mundo de de la lingüística, del mundo de la teoría literaria, que es mucho más parecido a la filosofía. Digo, la lingüística puede tener aplicaciones más, no sé, en el mundo de hoy en día de la ciencia de datos, de la psicología, digo, como la lingüística y la medicina pueden empezar a trabajar juntas. La teoría literaria, que es más de la filosofía, y después, no sé, yo hice literatura comparada con mucho énfasis latinoamericano. A mí lo que me dio mucho de la facultad fue como todo un mundo, un universo muy latinoamericanista, Claro. También por mi especialización. Y dentro de eso hice materias optativas de artes, que está dentro de la especialización? La especialización no la saben todos, por eso. Ahí va. Yo soy licenciada en letras con especialización en literatura argentina y latinoamericana. Y dentro de esa especialización, que es para hacer licenciatura, haces materias y seminarios más específicos. Y ahí yo trabajé en imagen, digamos. Hice arte argentino del siglo XX, seminarios de crítica de arte. Tuviste con Pelletieri. Lo conocí como poeta y después me encontré con las críticas de los salones y fue como perfecto, digo, es como un mundo que se empieza a cruzar, esto que vos decías, ¿no? Claro. Sí, yo pasé por el GTA, que bueno. Fue difícil. Si querés empecemos a compartir pantalla, así miramos un poco tu trabajo. A ver, esto, sí. Y además te iba a preguntar, a eso, ya que vamos a partir con tu trabajo, ¿cuál fue el primer trabajo que vos pensaste como, por acá estoy haciendo algo que creo que es más lo mío, más personal? Digo, le hago una pregunta como para adelante, digamos, cuando ahora esté mostrando, pero cuando dijiste como, por acá esto me gusta, por acá creo que es como... Bien, vamos ahí. A ver, voy 2 minutos, no, está bien, vamos ahí. Tranca, sí, esto es... Mientras agarro que estoy untando galletas. Yo quiero ver, a ver si se puede ver, porque ahí supongo que lo ven. Esto está, el otro día lo intentamos. Ahí estamos viendo el PDF. Sí. ¿Lo ven todos? Completa. Sí se ve, dice Andrea S. Andrés Bien, S. ¿se ve completo en la página completa? No se ve nada, se ve negro. Se ve negro, otra vez nos pasó lo mismo. A ver, voy a volver a hacer... Yo intenté hacer eso y reactualizar. Pero si actualizar se puede caer. Porque lo que... No, olvídate, vamos a ver, vamos a cambiar. Creo que se hace antes. Yo recién tuve que ver como 5 tutoriales Mac y lo que hice fue hacer 2 pantallas. Es que es todo un mundo, obvio. Y es con esta cosa de FP3.
No, y quiero mostrarles aparte la pantalla completa, así por lo menos, no sé, se ve un poco la imagen mejor. Voy a compartirles toda la pantalla. Ahora te ves a vos mismo, me imagino. Yo te veo a vos con función del sueño tratando de ver algo, pero Luchando es conmigo tranca, misma, tranca. ¿no? Sí, sí, tranca. Bien. Sí, sin pantalla completa se veía ok, dice alguien, Jimena Martínez. A ver. Sí, déjalo así, ya fue, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Hagan Sí, ¿no? manita o algo. ¿Ahí funciona? Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, este es el estilo de imágenes que es muy, no sé, también de cuando estudiaba los primeros caminos de fotografía analógica. Sin pensar en series, no sé, a mí me gustan estas imágenes y les tengo como mucho, no sé, hasta respeto porque son un poco de esas primeras búsquedas, ¿no? Ujú, Como sin las cosas más intuitivas, lo que después va de alguna forma como a volver a aparecer con otras formas, ujú. o con más conciencia tal vez. Pero bueno, esta es típica foto de alguien que está empezando a estudiar foto, ¿no? A mí me genera, no sé, mucha ternura. Eh, Lo peor si me reconozco en eso, estoy muy mal. En fin, sí, pero. claro. Es que es algo como de también de ese enamoramiento por el instante, ¿no? Esas primeras veces que estás en el colectivo y decís, como, ay, se me fue esta foto porque no tengo la cámara, tengo que volver acá. Y después, bueno, empezás a amigarte con que no volvés ahí y las imágenes empiezan a volverse otra cosa más allá de lo que podés plasmar o Ujú. imprimir, ¿no? Como todas las preguntas que empiezan a surgir de, bueno, ¿por qué estas imágenes? ¿Y por qué son estas las que quedaron, ¿no? Cuando ves que el medio ya tiene su propia fuerza, como toda la etapa de experimentación. Yo sigo buscando eso todo el tiempo. Y tú Eh, veas esta foto, que la foto era con el ganchito colgado y así, o era la sí, foto de adentro. total. Y en ese mundo está esta imagen, que para mí es una imagen como muy premonitoria. Claro, es más lo de ahora, eso, sí, sí, sí. Como es una imagen que cuando empiezo con la fotografía digital, digo que en mi trabajo empecé bastante tarde, o sea, no sé, cuando tenía 18 años y trabajaba totalmente con analógico y más o menos a los 20, 21 empiezo a trabajar con digital y empieza a aparecer otro lenguaje también con el que empiezo a aprender cosas nuevas, digamos. Y esta foto es un poco de ese mundo de puedo hacer que se vea algo distinto, ¿no? Como el referente, de empezar a correr el referente, como, bueno, ¿qué es esto? No me interesa decir qué es, no me interesa decir que es una lámpara que tiene bichos, me interesa empezar a pensar que parece la luna, que parece un botón, que parece, ¿no? Como esta cosa de empezar a trabajar más con el signo. Y de algún modo lo entiendo como de una forma como bastante parecido a cómo se estudia en la lingüística también, ¿no? Como la palabra verbal o la cosa verbal que hace una imagen. Bueno, empieza a aparecer algo Cayó la como semiótica. similar. Sí, yo creo que acá hubo algo de eso. Y después está esta imagen a la que le tengo también mucha ternura. No sé, me gusta aprovechar un poco esta instancia para mostrarles más la cocina, que es lo que después dejo en mi portfolio cerrado, ¿no? Esta Ujú. imagen para ahí quedó atrás para mí en mi devenir también de fotógrafa, pero para mí fue muy fundante. Digo, yo esa foto la busqué durante un recorrido de playa de horas, ¿no? Y tengo toda la serie y tengo todos los momentos. Y cuando apareció ese momento, ¿no? Como tan eh, prolijamente puesto, de tirarse al Ujú. piso, de arrodillarse y lograr sacar esa foto, que es algo que en mi trabajo vino con la fotografía digital. Antes con la fotografía analógica no hacía ese proceso como tan insistente. Salía más caro. Acá aprendí algo también. Con esta foto me llevé un aprendizaje de algo de buscar la imagen, de buscar la foto, de perseguirla, ¿no? De no estar esperando el instante. Eso también fue. Y aparte de una imagen muy de playa, ¿no? Que yo con 20, 21 años buscando esto, no sé. Y bueno, la niña queriendo llamar con ese llamado medio extraño a Mickey y Mickey que le da la espalda, digo, bueno, también había como ahí toda una historia que me interpelaba a mí personalmente. Entonces, Además, es un Mickey muy perreta. sí, total, ese Mickey como, no sé, ahora está más de moda me parece eso. Como siempre me gusta un poco toda la estética Villa Gesell, le llamo yo. Sí, sí, tercermundista. Tercermundista, sí, abrazo eso y el Y, humor.
Esta la empezaste a intervenir después, ¿no? Vos empezaste a Y intervenirla. después, exacto, apareció todo el mundo ya con ese librito, entre estas imágenes y el librito del fotomontaje, bueno, empieza a aparecer esto también en mi, entre el libro del fotomontaje, el gancho que yo ya tenía como, producía obra poética, digo, en este momento escribía poesía, leía poesía, recitales con mis amigues en la facultad y demás. Incluso el primer libro de poesía se llama Catequesis, y la imagen de antes de Mickey está como bastante en relación a... Empiezo en un momento a trabajar con fotomontajes, que esto es, las fotos que yo hacía, las mías, las empezaba a intervenir. Y empieza a pasar eso. Y después empecé a abrir la puerta a que podía no trabajar solamente con mis imágenes, sino que podía empezar a trabajar con imágenes ya apropiadas, ¿no? Que es un salto muy corto en el que uno empieza a fotomontar con su trabajo y después te das cuenta que puedes trabajar con el universo. Y ahí empecé a hacer este tipo de trabajos. Eran fotomontajes, ficción total y un poco hablar de la imaginación, hablar del mundo de los sueños, hablar de muchas de las cosas que también me interesan en la literatura. Creo que veo este fotomontaje y pienso en mi libro el día que me compré Antología de la Poesía Surrealista de Aldo Pellegrini. Como estaba pensando en lo mismo, estaba haciendo lo mismo. Sí, a mí de Aldo Pellegrini me gusta mucho el prólogo que le hace a Artaud en el libro de Van Gogh suicidado por la sociedad. Sí, Para mí, de los mejores prólogos que hay sobre Artaud es ese. Incluso Aldo Pellegrini es un teórico argentino increíble y que me parece que él se ocupó siempre de estar en un lugar muy de la vanguardia y muy de lo moderno y no del mainstream, y queda un poco en la historia también teórica argentina así. Él tiene un librito que amo y que siempre amé, que es Para contribuir a la confusión general, que es, además de tener el mejor título del mundo, es increíble. Y habla mucho sobre esto, sobre la poesía, la imagen, el mundo de la imagen, los sueños. Y nada, lo abracé completamente. Digo, bueno, Aldo era muy del grupo también con Vicente Citolema, con todos ellos que también estaba muy metidos con Jacobo Figman, y vos también estuviste muy metida con todo el mundillo de los psiquiátricos, ¿no? Sí, bueno, total. Hay algo ahí como con el tema de la locura también. Aldo Pellegrini era médico y bueno, su trabajo también tiene bastante que ver con el tema de la normalidad de la locura, como tal vez en el campo del arte. Incluso termina trabajando en el Ditela con el teatro de la inestable realidad y hace una antología. Un tipo muy despierto. Así que mi trabajo en este momento era ¿no? Por ejemplo, fotomontaje es una interpretación de Ante la ley de Kafka, ¿no? Que está como este personaje parado en esos portales. Bueno, entonces yo leía los cuentos o trabajaba en los textos que más me interesaban, los interpretaba, los llevaba a fotomontajes. Más, menos coloridos, más, menos lisérgicos, pero siempre Sí. en el mundo del sueño, el mundo de lo onírico y demás. Bueno, fue tu etapa drogadicta, estaba un poco... Rehabilitada, después, acá perdí un poco de... Pero bueno, el mundo de los fotomontajes fue mi entrada. Y era difícil en el sentido de que por ahí no encontraba mucho, lo aplicaba bastante en moda, pero no sé, en ese momento no hacía talleres de fotografía, digamos, artística, y no tenía relación con personas que se dedicaron mucho a eso. Pero fue bueno cuando después los empecé a buscar y empecé a ver que había otra gente que también le gustaba esto. Porque en ese sentido, no sé, conocía a muchos fotodocumentalistas, conocía como bastante trabajo, pero cuando me empecé a encontrar con gente que se dedicaba también a hacer este tipo de imagen fotográfica más cercana a la ficción, digamos, me empecé a entusiasmar mucho más. Y como alguien preguntó ahí recién, Martín Parr, de otras fotos anteriores, ¿cuál eran tus referentes en ese momento fotográficos, por ejemplo, cuando estabas haciendo toda esa fase lisérgica? Pongámosle fase lisérgica por poner un nombre. Sí. ¿Cuál eran tus referentes en ese momento fotográfico? Ya hablaste No me desde el acuerdo primer literario. exactamente, sí, no me acuerdo exactamente, o sea, miraba de todo a nivel fotográfico, la verdad es que no es que me cerrara a... Pero sí puedo decir que en este momento aluciné con Hertfield, el alemán, y también cuando encontré la obra de Grete Stern fue un antes y un después, porque fue como, esto ya existía hace un montón de tiempo, y a mí eso me reconforta. Hay gente que la bajonea, a mí
me reconforta, y una de mis primeras reseñas o ensayos que escribí fue de la obra de Grete. Y acá se revé, me parece, para mí, lo de Grete. Más menos consciente, pero esto sí fue mi primera serie, como mi primer ensayo. Este trabajo, que también están esas niñas en la playa, digamos, ¿no? Como que hay algo que vuelve un poco ese mundo de los sueños y de ese personaje de la niña que aparecía en el de Mickey, pero acá con el fotomontaje. Todavía acá trabajaba con mis fotos analógicas haciendo fotomontajes, que los hacía ¿Pero esto lo digitalmente. hacías a mano o en computadora? No, hacía digital, Ah, recortada sí, sí. también, pero siempre me hice técnica mixta y el final es un archivo digital. Hay cosas que hago analógicas, pero generalmente es digital. Y esto fue lo que después hice en libro. Esta serie que me Hubo llevó... 100 libros firmados y no sé si lo estuve leyendo también. Espera, voy a encender la luz. Vamos un segundo. Sí. Ahí volví. Está bueno porque tuvo un devenir largo, digo, estos fotomontajes son más o menos del año 2008, digo, ya tienen como bastante recorrido, 2007-2008. Terminé esa serie de fotomontajes en ese momento y después tuve mucho tiempo escribiendo, como qué quería como ahí fue la idea de mezclar la poesía y la imagen. A mí me gustaban mucho las vanguardias, me gustaban mis referentes visuales, volviendo a eso, las vanguardias latinoamericanas. Yo leía mucho poesía, me gustaba mucho Los Malditos, entraba mucho en ese mundo. No sé, obviamente de Rimbaud, Baudelaire, que ya lo mencioné, y estaba Maldoror, con el Conde de Lotramont, los cantos de Ah, sí, 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 sí. Maldoror. Y a partir de ahí Huidobro en Chile, con el creacionismo y el invencionismo. Y me encantaba entrar en ese mundo de las vanguardias, después las brasileras, en las ecuatorianas, bueno, las mexicanas, el estridentismo, además, Bolaño, como todo era ese mundo en el que me enganchaba. Entonces, lo que quería era lograr hacer un poema visual y Ujú. épico. Como Bueno, medio... eso era justamente que te lo voy a hablar más adelante, porque justamente te estaba mostrando ahí también además el termo que tengo a Pedro, que fue amigo. Y vos te definís mucho como poeta visual, que es una frase que me parece interesante hablar de ese lugar. Y justamente cuando entraron el libro es genial como entrar todo en el mismo espacio. Sí, total. Tenía esa intención, como hablar de la poesía visual, ¿no? Que es la poesía, como la fotografía trabaja con la imagen, y acá era, bueno, lograr que el lenguaje verbal se viera como una imagen y lograr que las imágenes escribieran un relato y una historia. Y ahí aparece este engendro que yo amo, porque me llevó 10 años hacer, que lo diseñó Maggie, que es una gran amiga, y fue un trabajo eso, de 10 años, ¿no? Y cuando las cosas ya tienen tanto laburo, ya se ganan ahí como un lugar importante, ¿no? Pero porque va más allá de lo que uno quiere, desea, sino que es como, bueno, los años y el tiempo le dieron su calidad, digamos. Ujú. Así que ese librito ahora lo tengo agotado, y si imprimimos 100, ahora está hecho en risografía 2 tintas, y bueno, ahora espero poder volver a imprimirlo. Si está en mi página está, y después si no en internet algunas cosas se encuentran y demás. Si alguien quiere, de última me puede escribir y le paso un PDF, eso obviamente que está disponible. Y lo que me gusta mostrar también es como, bueno, para llegar a un trabajo de que tuvo 10 años, en el medio hubo varias pruebas editoriales, ¿no? Y acá Ujú. está como uno de los engendros anteriores, que ¿Qué se llamaba lo ibas a hacer en tela? Ah, no, es un sobrecito. Claro, tenía el sobrecito que era como una reposera. Se llamaba Un rato en la playa, en vez de Revuelta. Por suerte el título final quedó mejor. Y era rosa y azul, ¿no? El final quedó siendo naranja y negro, que habla, me parece, más de la luz. Pero bueno, ahí se puede adivinar que esto de la idea tuvo bastante trabajo para poder lograr a lo que llegamos con el tema de la imagen y la palabra en relación. Perdón, ¿por qué mutó el color? Creo que la decisión al principio de ese rosa y azul tenía que ver con algo medio de ese mundo de la infancia, y después el negro y el naranja fueron mucho más funcionales para hablar del tema de la luz, que se habla mucho en el poema de la luz. Y lo que pasa también el poema habla mucho de la fotografía y lo que pasa con la fotografía, la memoria, la luz, la pérdida de imágenes.
una historia de un viaje iniciático de 2 personajes, sí, muy novela de iniciación, pero en formato poesía. Y acá con esto, a ver, porque quiero saber en realidad tu definición de esa idea, voy a insistir con la idea de lo de poeta visual. ¿Cuál es la definición tuya de esa frase? Bueno, como una persona que es poeta es una persona que trabaja con imágenes desde el lenguaje verbal, y la literatura y el reino de la imaginación, y creo que lo audiovisual es un poco reforzar eso de que las imágenes no son solamente a partir del lenguaje verbal, sino a partir de fotografías, ¿no? Y también tengo vos al principio hablabas esto de, bueno, como la fotografía sin cámara o la fotografía estenopeica con un tipo de cámara, un tipo de dispositivo. Mi mirada sobre la fotografía también es bastante amplia en ese sentido. Entonces, en vez de poeta fotográfica, me interesa más poeta visual porque habilita otras formas de la imagen también. Me retrocedí porque me hiciste acordar que no había sacado en la tapita de la estenopeica, que podía sacar una foto estenopeica de toda la grabación. Muy bueno, Pero buen momento. había dejado justo la tapa puesta, me había olvidado. Justo ahí estaba llegando al multiverso. Sí, así les avanzo un poco y les cuento de esto, que es un poco lo que estoy mostrando ahora. No deja de estar en relación, ¿no? Como, es un poco la cocina también de multiverso, que no aparece tanto en el proyecto cuando lo expongo, pero sí me gusta contarlo, porque tiene que ver con la motivación, ¿no? De dónde viene. Multiverso es mi última exposición. El año pasado mostré en un festival en España y este año, si la cuarentena lo permite, también en agosto voy a volver a mostrar. Y tiene una motivación primera en este taller que di y que di con Aldo durante un tiempo, y después di sola y después di con otras personas, con Tasio y demás, otras personas más, que es un taller de fotografía terapéutica, ¿sí? Como estos talleres de fototerapia en centros de salud. Fueron para mí como un antes y un después en mi entendimiento de la fotografía, pero de una forma muy fundamental. La primera vez que llevé imágenes para ver a este taller, había llevado fotos como así bastante clásicas de la historia de la fotografía fija, eurocentristas, obvio, y demás. Y me acuerdo que en un momento les muestro una imagen de un niño en un estudio fotográfico, un niño mendigo, y empiezo a preguntarles, como, bueno, ¿y qué ven en la imagen? Un nene, ¿y cómo está? Feliz, ¿y cómo es la ropa? Linda, nueva, ¿y dónde vive? En una ciudad hermosa, con montañas, y a tener como todo ese feedback y esas respuestas de parte de los asistentes del taller que hicieron, ¿no? Como la idea de lo arbitrario del signo también, ¿no? Como me despertaron a mí como una visión, como primero de darme cuenta que todo lo que pienso son preconceptos, y eso fue como muy fuerte. Y segundo, las posibilidades creativas también, como, y algo de en las imágenes, un lenguaje del mundo. Uno de los participantes que más me enseñó, como muy fotógrafo, él con una mirada muy fotográfica y muy bueno, no tenía lenguaje verbal, ¿no? Entonces su forma de comunicarse conmigo y con el equipo, incluso era material también para como su historial clínico y sus médicos, eran sus imágenes y lo que él construía. Y la verdad es que las experiencias que tuve en ese taller fueron como me hicieron entender y ampliar mi forma de ver la fotografía como a una escala muy grande y muy mayor, fue un aprendizaje gigante. Y esta es la búsqueda de mi trabajo de multiverso, porque a partir de este lugar yo aprendí como, bueno, ¿y cuáles serían mis imágenes terapéuticas? ¿No? Como, ¿cómo sería mi historial clínico atravesado por un desarrollo visual, personal, que tenga esta búsqueda? Y bueno, y ahí es que sale multiverso, ¿no? Yo empiezo a trabajar, así como trabajaba el collage con el taller, empiezo a trabajar también los fotomontajes y el collage de una forma más analógica y también con técnicas de exposición directa, ¿sí? Como sin cámara. Y
Y bueno, y estos positivados directos de repente no se los ponía en situaciones muy particulares mías y los dejaba exponiendo como en situaciones particulares mías. Las imágenes que empiezo a usar también son imágenes que tienen que ver con el estudio de la naturaleza y principalmente lo que hacía era buscar imágenes. Yo tengo problemas respiratorios o afecciones respiratorias, entonces buscaba como cosas que tenían que ver con la respiración. Entonces aparecía el polen, o aparecía... Bueno, empiezo a trabajar con las imágenes de lo que supuestamente para mí era como mi patología o mi enfermedad. Y ahí es que empiezan a aparecer unas exploraciones como muy hondas y muy personales que iban atravesadas por este tipo de estudios que tengo y que todavía no sé bien cómo mostrarlo en la exposición. Yo creo que lo que estoy tratando de hacer es de ponerlo en un ¿Qué es eso? libro. ¿Son textos de tu un diario, algo así? Tristeza y Es un enojo, diario. tristeza. Claro, es un diario que acompaña imágenes y después que tiene como estos estudios es una bitácora que yo llevé de mis síntomas respiratorios durante 4 años, donde pongo básicamente qué es lo que como, cómo duermo, cómo voy al baño, cuáles eran mis ánimos, si 10 tuve, no sé, puntos. cigarrillos, ahí figuran, como, no sé, medio lo fui mutando, de alguna forma todavía lo sigo, pero durante esos 3 años fue muy como muy preciso. Y todo esto fue más o menos entre el 2013 y el 2017, como este estudio ahí como más largo sí, de esto que tenía que ver como con mis afecciones. La imagen que se ve ahí microscópica en blanco y negro son ya fotomontajes que yo empiezo a hacer con fotografía microscópica. Algunas, las electrónicas de barrido, las levantaba de internet, después algunas que directamente con macros las sacaba yo. Y empiezo a trabajar con estos signos que lo que empiezo a ver y a buscar a partir de esas imágenes microscópicas es entender que el funcionamiento de la naturaleza, tanto de mi cuerpo como de las plantas, y luego después se pone como bastante cósmico cuando empiezo con todo el tema de la astrofotografía y a estudiar astronomía, es ver este comportamiento de la naturaleza que se repite, que es esto de las encrucijadas y los fractales, ¿no? Como de una pieza pasa a una multiplicada igual y a otra, y ese como devenir arborescente y ese comportamiento de la naturaleza. Así que todo esto es como un estudio previo de años que en un momento mostré con el nombre de ciencia ficción, pero que no quedó, digamos, tan en la superficie del multiverso, ¿no? Estas son las imágenes que yo en ese momento hacía de los fotomontajes. Me imaginaba salas, incluso como medio habitaciones de meditación, tenía como toda una búsqueda, como también, no sé, bastante del mundo lisérgico, de como decías vos de antes. Pero la cosa se empezó a poner mucho más sencilla y ahí fue cuando me enganché mucho más con el proyecto y me dieron ganas de mostrarlo. Antes no me daban ganas de mostrar porque lo sentía como una búsqueda interna, ¿no? Cuando de repente empiezo a llegar a este tipo de imágenes, donde veo ese comportamiento de la naturaleza y puedo como empezar a sistematizarlo y también a entender que todo esto tenía que ver con la fotografía, ¿no? Que tenía que ver con, con las imágenes científicas, por un lado, que también construyen como ese imaginario que tenemos o que tengo introyectado dentro mío de qué es el universo y qué es la naturaleza y qué es el cosmos. Digo, y cuando empiezo a ver, bueno, las imágenes científicas son fotográficas, y esas imágenes fotográficas son las que yo tengo como adentro mío en mi sistema nervioso y probablemente tengan que ver algo con el mundo de mis afecciones respiratorias. ¡Pum! Ahí como en ese momento le llamaba algo así como la homeopatía fotográfica, ¿no? Que era como, bueno, ver las imágenes de esto que a mí me daba problemas respiratorios o alérgicos, podía curarme. Sí, sí, empieza a tomar sentido, cosas que no había pensado, pero ahora que lo veo así, sí, claro. Sí, Es terapias visuales en algún punto. Pero en bueno, este lugar, acá empezaste sigo pensando en la idea de semiótica, sigo pensando en el interlocutor, sigo pensando en todo esto y sigo pensando que ahora recién decís, por ejemplo, que empezaste a pensar en mostrarlo. sí, ¿Qué te imaginabas al mostrarlo? Digamos, tenías una idea de mostrarlo dónde, en qué, a qué público? Porque ya había sacado el libro que era más cercano a la literatura. ¿Esto ya tenías sí. una idea?
Sí, no, es que lo primero que pensé cuando hice la ciencia ficción es que era un libro puesto en la pared. Incluso creo que en este momento le llamé ensayo. Ujú, Ensayo para la sanación. Como algo de, bueno, sé que esto no está terminado, pero me gusta mostrar este ensayo. Y ujú, eso pasó. Fue en una sala, en laboratorio, en Palermo, que es una sala de exhibición que está arriba de un bar. Y estuvo buenísimo y fue muy interesante porque al final eran copias bastante grandes y con formatos que colgaban de la pared. Como, la verdad es que estuvo bueno como empezar a hacer experiencias de montaje ahí. Y después al final de la exhibición hicimos una proyección sobre las imágenes y ahí dije, ah, no, tiene que ser así, tiene que ser proyectado. Y así son las ideas que van surgiendo un poco con las pruebas. Pero lo cierto es que eso quedó, la investigación siguió durante muchos años más, llegué a una idea que tenía que ver con esto de lo científico y documental de la fotografía y como los lugares en donde eso construye imaginarios y introyecta también el universo que tenemos adentro. Y ahí me volví a enganchar con el proyecto y empecé a producir imágenes nuevas. Y esta ujú. es de las imágenes nuevas, digamos, ¿no? Ahí es cuando Multiverso empieza a conformarse como es ahora. Estas también. Creo que fue bastante clave empezar a hacer los talleres esos de astronomía en el planetario, que recomiendo siempre fuertemente, que son fantásticos. Cuando vi que esa forma arborescente estaba en lo microscópico y después también estaba en lo astronómico, fue listo, esto es perfecto, como están los tres niveles, como el de mi cuerpo, el de lo micro y el de lo astronómico. Entonces, estas son las elaboraciones de Multiverso. Aparte se va a blanco y negro porque me parece que tiene que ver con algo mucho más científico también, ¿no? Entonces será como un estudio más de la forma, menos de los colores y las sensaciones. Y también hablar de los marcos, de cómo vemos lo que vemos, cuáles son las escalas, ¿no? Como esto el que logra la fotografía de poder ver a una escala mayor, bidimensional, algo que es microscópico y que no lo podemos ver con los ojos. Entonces, bueno, la fotografía como el artefacto para poder acercar o alejar también. Tenía que ver un poco esto con las distancias. Hay una cita al principio del proyecto que es de una poeta que dice, bueno, que el mundo está hecho de historias, no de átomos, ¿no? Entonces, un Ujú. poco para mí era interesante como poetizar eso que era científico también. Además dejaste bastante la figura humana, es decir, no hay figura humana prácticamente. Hay una de un cohete donde sale alguien con el dibujo del cohete, pero no, casi no hay figura humana en este trabajo en general. No, en este trabajo no, hay mucho de la naturaleza. Está dividido en tres partes que se van desplegando. La primera es la microscópica, que tiene que ver con algo del orden de lo celular, ¿sí? Después la segunda es la que ya se despliega en distintos puntos de vista también, y es un despliegue más sobre la naturaleza y el cuerpo humano también. Y la tercera parte es la que ya más cósmica, digamos, ¿no? Como un punto hasta más filosófica, por decirlo de un Ujú. modo. Pero también así como tiene, esta es la segunda parte. A mí me interesaba trabajar con escalas, con cosas más chicas, con cosas más grandes y con de repente algunos diagramas que dan cuenta de esto de lo arborescente, ¿no? Como con cosas Ujú. que son imágenes como pulmonares, con árboles cruzadas y buscar estas analogías en la naturaleza. Esto tiene que ver más con los fotomontajes ya de ese mundo microscópico, que lo que hacía yo era como repetir el mismo procedimiento de la naturaleza, ¿no? Como hacer fractales con fotografías microscópicas. Sí, ¿cómo llegás a pensarlo así? ¿Cómo llegás a este proceso? ¿Quién te fue ayudando? ¿Qué pensaste entre medio? ¿Qué sé yo? El lugar también de repente decir, ay no, esto es un garrón, no sé cómo por dónde va. Entonces, Sí, sí, para mí esto fue un trabajo, se empezó a ganar su lugar solo, yo digo siempre que Multiverso se ganó su lugar sin, más allá de mí, como creo que también está esto de darle mucho tiempo de trabajo a algo, ¿no? Como era algo que había empezado de alguna forma en 2011, 2012, y yo seguía trabajando con el mismo tema, después en 2017 seguía trabajando, y ahí fue en el 2018, si no me equivoco, que hice un taller compartido en el programa Turma en Turma, que es la asociación civil en la que trabajo, y de repente a compañeros les interesaba, ¿no? Y me hacían preguntas, y me hacían recomendaciones, y eso fue como, ah, bueno, esto como sigue teniendo su lugarcito. Y después lo presenté en un visionado en España, en un festival en Barbastro, eso es en la montaña, pesca,
y les interesó, y quedó, ¿no? Y yo no lo podía creer, era como, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Nerdeada? ¿Viste? ¿Le interesa a alguien más? Esto fue lo de Huesca, ¿sí es cierto? Sí, esta muestra, incluso fue el año siguiente de ganar el visionado, fue la exposición. Eso fue el año pasado. Y este año se quedó seleccionado para Olot, que es en Cataluña, para el mes de agosto. Que bueno, tendrá otra reversión, ¿no? Y estoy buscando Este también año sigue existiendo. para hacerlo en Buenos Aires. Me encantaría armarla en Buenos Aires también. ¿Con qué está hecho eso sobre papel grabado? Pregunta, no sé quién alcanzó, no alcancé a leer quién preguntó eso. Tiene grabado en su desarrollo de trabajo, pero finalmente es una copia digital, digo, es una impresión de Inkjet de una copia digital. Pero sí es verdad que hay grabado, para hacer esto utilicé grabado y después escaneo y como seguir, hay técnica de todo, acá hay dibujo, hay lápiz, pero finalmente es una impresión. Claro. Acá hay texto, y esta es la tercera parte, ¿no? Como acá es donde termina, un poco donde se desarrolla la idea, que son estas dos imágenes divididas al mismo tiempo al medio, que una es de fotografía microscópica de asbesto, y la otra es fotografía, como la imagen que saca la NASA de toda la información que se tiene de constelaciones, no, perdón, de galaxias y de distintas galaxias, entonces es como el mapa cósmico que hace la NASA. Obviamente que yo lo reencuadro y demás, pero un poco el trabajo, el chiste es llegar a ver que son imágenes muy parecidas. E ¿Esta incluso es una cuando copiada? No, claro, la NASA obviamente no la sacaste vos, pero la otra es armada, es sacada por la de vos. asbesto sí, es armada, es tomada, digamos, apropiada. Y después lo que hago es de repente continuarla, ¿no? Como con esto que te decía de los fractales, como de seguir reproduciendo un poco el mismo modelo. Y lo que fue interesante, que fue lindo, fue que cuando llegué al montaje, porque yo llegué, pude ir a la exposición, pero cuando no pude estar en el montaje, y cuando llegué habían colgado todo de una forma increíble y estas dos imágenes estaban alternadas, ¿no? Entonces fue como, bueno, funcionó. no, no me quejo, digo, de alguna forma yo quería que pase eso, que se vean iguales. Y bueno, y se veían iguales, así que Justo te voy a maravilloso. preguntar eso, ¿qué fue el verla? A ver, porque la llevaste pensando años todo esto, es decir, Sí. como que fue prueba y error, fueron de decir, uy, es una cagada, después, está buenísimo, después decir, ay, no, es un garrón de nuevo, y llevarlo a ver físico ahí, entrar y decir, es una obra, ¿qué sucedió ahí? Dijiste, Sí. ¿está bueno, está malo, está más o menos esto? No, es increíble y es una sensación un poco similar a la de la que me pareció, me pasa con Revuelta, ¿no? Con el libro, que es cuando algo, y es algo que también aprendí en el taller terapéutico, es un momento muy importante el final de la materialización. Yo antes, cuando por ahí en otro momento, bueno, también creo que tiene que ver con una cuestión de los procesos, no le daba tanta importancia a ese lugar o a ese momento final. Y ahora me acuerdo de la sensación que tuve de ver la exposición. Fue muy fuerte para mí ver todo ese trabajo que tenía, como todo ese back terapéutico, digo, mis alumnos de ahí del Centro de Salud Mental, no sé, mis búsquedas, mis horas en la computadora sola, mi diario, como todo ese proceso anterior. Después todo el tiempo de pensar el montaje. Yo le doy mucha importancia al diseño de montaje. Todo el tiempo trabajando sobre eso en mi casa, horas con amigas, con colegas, muchas amigas a las que busqué también para que me den devoluciones, no solamente fotógrafas, sino también matemáticas, científicas y demás. Y de repente llegar y entrar y verlo colgado, no sé, me vuelve la sensación en el pecho. O sea, hay algo ahí de fruta que cae, ¿no? Como de maduración de algo que es el propio proceso, que es maravilloso que así sea. Digo, para mí es increíble. Y la fruta estaba buena, digamos, que puede caerse la fruta y ser... Así que bueno, eso es, y algo importante para mí de Multiverso también es la colaboración, más que la colaboración, la consultoría de Llorens Reich, que él es un teórico que habla sobre la poesía y la fotografía, y cuando empecé a encontrar sus libros, medio de casualidad, aluciné, porque era el mundo que a mí me interesaba, ¿no? Como poesía y fotografía. Y había un libro del que no encontraba, que era sobre performance, de corpografía, que es un tema que a mí me interesa. Entonces me atreví como a escribirle un mail, como, hola, ¿qué tal? No encuentro este libro.
quisiera saber dónde lo puedo conseguir, muchas gracias, y demás, como muy formal. Y Orenz me contestó como con una amabilidad increíble, no solo eso, sino que me mandó el libro que está descatalogado por correo, firmado. Yo cuando recibí ese correo fue como, wow, Buen nos dato para escribimos todos. durante... Hay 78 personas de aquí que le van a empezar a escribir ahora para pedirle el libro. Pero digo, más allá de él, que era un referente importante para mí por la poesía y la fotografía, lo llevo como en general, digo, por ahí no es una práctica que yo hiciera mucho o que no hago mucho, es como, bueno, si hay alguien que te interesa su trabajo, que lo lees, que lo tenés como de interlocutor también en tus lecturas y demás, no, está bueno acercarse también y tener un poco ese correr a veces esas, no sé, distintos niveles en los que ponemos a las personas que admiramos y compartirle. Incluso para mí fue hermoso decirle, gracias por tu producción teórica, me sirve un montón. ¿Eso te ayudó a cerrar el trabajo? El trabajo ya estaba bastante cerrado, pero la beca me daba la oportunidad de poner de uno de los jurados, que él estaba dentro de los jurados, de consultor o curador para la exposición. Y bueno, empecé a trabajar con Llorens la curaduría, digo, el diseño de montaje para la exposición que les mostré recién, y lo que fue fantástico es también verlo a él como en ese lugar, todo por correo, claramente por la distancia, él vive en España, y creo que todos esos correos que nos enviamos como del desarrollo podrían ser hasta también como los diarios de este trabajo, porque él nunca me impuso ni me dijo qué es lo que yo tenía que hacer, sino que siempre se dedicó a hacerme preguntas, ¿no? Como, y esas preguntas fueron guiando también la forma de hacer el montaje, que yo quedé como muy contenta con, más allá de que cambie ahora para Cataluña o que después con suerte lo pueda hacer en Buenos Aires y lo vuelva a cambiar, hay algo del trasfondo de lo, como de lo filosófico del trabajo, de lo teórico del trabajo, que lo elaboré ahí, ¿no? Y eso queda, más allá de después distintas decisiones de más alto, más bajo, más chico, más grande. Solo pregunto de Gede nomás esta pregunta. ¿Por qué cambiarías cosas? ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? A ver. ¿Se cortó? No, no. Ah, está ahí. Perdón, ¿me preguntaste qué cambiaría? Sí, o ¿por qué cambiarías cosas? Porque decís que buscarías para cambiar y qué cambiarías. Porque se ayorna mucho el espacio. O sea, para mí es una exposición, como te decía, el diseño de montaje para mí es importante. Y le doy como un poco la sala, invita a una forma, ¿no? Como da un espacio. Entonces, creo que en la exposición que ya hice fue, bueno, la primera parte más condensada y la tercera parte más condensada y la segunda más desplegada, porque así era la sala, ¿no? Las paredes que invitaba. Bueno, creo que cambia la pared y cambia la forma de entender este trabajo también, o por lo menos de cómo montarlo. Bueno, te hago Y una última pregunta y esto te abro un poco para que hable gente si quiere. Porque justamente hablaste del libro que le escribiste a Raish Muñoz, fue el de Performance, que estuviste, de hecho te mostré a la pasada lo de Pedro Lemebel, sí. no sé cuando era muy pendejo yo, y hablaste justamente ahora de cómo pensás el espacio físico. Hay Uh-huh. una cosa performática, e incluso por eso te hablaba de que aquí sacaste el cuerpo, sin embargo siempre estás jugando con la idea del cuerpo, Uh-huh. y estuviste en este colectivo de yeguas, que Uh-huh. menciona Pedro Lemebel, que estaba muy metido en ese mundo de yeguas. Uh-huh. ¿Qué hay de lo tridimensional, digamos, de lo corpóreo físico en tu trabajo y cómo lo vas manejando y cómo lo vas pensando ese espacio? Además que, de hecho, los autores que decís literariamente son autores que tienen mucho de algún lugar como medio performático en su forma de escribir. Uh-huh. ¿Se me entiende la Sí. pregunta? Sí, completamente. No, y abre todo un mundo. Para mí este trabajo tiene directamente que ver con el cuerpo, un poco por lo anterior que les mencionaba antes de esto que te contaba de, bueno, tiene que ver con un estudio sobre mi cuerpo, sobre mis afecciones físicas, digo, y sobre mi experiencia también trabajando con personas que tienen, no sé, otros problemas u otras afecciones físicas, por pensarlo así o por entenderlo así. Digo, el cuerpo es principal, digo, las emociones son principales. Y lo que tiene este trabajo es que es muy bidimensional, porque a mí lo que me interesaba hablar era sobre la fotografía entendida bidimensionalmente. Digo, era como estudiar naturaleza con esa forma tan bidimensional, lisa,
llana de la fotografía. Incluso por eso mucho el trabajo con los marcos y los encuadres y los reencuadres y hablar de, bueno, del cuadro también, ¿no? Como, por eso este trabajo no tiene una imagen que salga de la pared en ese sentido. Es más el pensar el montaje como en hojas, ¿no? Un poco está ahí. Tengo que ver en este trabajo en particular cómo entra la dimensión del cuerpo, que como te contaba, me interesaría que entre con el diario y en el formato editorial, que es en lo que estoy trabajando ahora, con más o menos suerte, pero la idea es en el libro encontrar una forma que dé cuenta de esta cuestión de lo fractal, digo, que tenga idea de los despliegues, y que al mismo tiempo también pueda hablar de los procesos del cuerpo que están sucediendo en el mismo momento. Pero bueno, este es un proyecto muy bidimensional. En otras cosas sí trabajo de una forma por ahí más directamente performática. Incluso ciencia ficción, que fue como un poco la antesala de esto, tenía las esculturas hechas con origami y con 3D, de esas formas de la naturaleza, del esquemita de una pieza que se junta con otra, que se junta con otra y demás. Y después vos mencionabas lo de yeguas. Yo tengo... Bueno, si quieren, si te parece, les cuento un poco rápido sobre esto de ruta de observatorios y después hay unas imágenes de yeguas y con eso me parece que ya queda más resumido todo. Y esto, lo de ruta de observatorios, que es un poco también a lo que me lleva a Multiverso, porque tiene que ver con el Es lo espacio, último ahora. con la astrofotografía, que es lo que me enganché. Y acá lo que empieza a ver para mí es lo mismo, como el estudio de eso que a mí me interesa, que tiene que ver, como vos decís, con lo performático y al mismo tiempo lo documental, y con lo que son los archivos y los repertorios también de nuestras formas de entender y de ver el mundo. Y cuando pude empezar a leer el cielo estudiando astronomía y empecé a fotografiarlo, y se abrió también un universo nuevo que es en el que estoy metida en los últimos 4 años, 5 años, ¿no? Ya a fondo. Y lo que se ve en esta imagen es el saco de carbón, que es el que está acá, que es, esta es la constelación de la Cruz del Sur, y este saco de carbón, esta mancha negra, aparece mucho en la mitología de todos los pueblos de América, por lo menos de todos los que estoy estudiando, y mucho aparece también la lectura, acá se ve, ¿no? Como ¿ves? Acá está el puntero típico de Alfa y Beta del Centauro, y acá está la Cruz del Sur, y esta mancha negra, sí, como empieza a aparecer mucho como una cabeza de ave, o como una huella de un ave, empieza a aparecer el mundo de las constelaciones de pueblos precolombinos o de pueblos nativos de acá de América, como la huella que está marcando ahí, y ahí detrás, digamos, como esto es el centro galáctico, y ahí detrás es donde la astrofísica nos dice que hay un agujero negro, que es por donde estamos orbitando y girando. Entonces empiezo a hacer como todo ese cruce de lo que es como algo más científico, también con algo que es más mitológico, y buscar otra vez relaciones y analogías ahí. Bueno, ¿no? Como el mismo objeto, el mismo tema, en distintos, tomados desde distintos lugares, distintos tiempos y demás, del mismo cielo. Hasta otra vez el Alfa Beta del Centauro y acá la Cruz del Sur. En esa investigación empezó a hacer como una ruta de ir a distintos lugares. Dentro de los últimos lugares que estudié fue el mundo andino, ¿sí? El año pasado me metí más como me fui para el norte de Chile, me fui a Atacama también, fui al sur de Perú y demás. Y uno de los autores que más me interesa, que trabaja con astrofotografía, en realidad trabaja con astroarqueonomía, que es este estudio de los cielos antiguos y en realidad contemporáneos también. Y empiezan a aparecer estos tipos de mapa de cielo, ¿no? Como donde este mapa de cielo típico andino también, donde está la gran llama, acá está este personaje que es el pastor, y aparece un gran zorro también. Y esta es la lectura que aparece de las tres Marías, lo que sería Tauro, perdón, acá, hoy al revés, las tres Marías, Tauro, y acá las Pléyades, ¿no? Que ellos acá leen el camino, el portal, y donde nos encontramos todos después. Entonces todo el mundo de la mitología y de esto que también tiene que ver con algo muy performático, empieza a meterse en la ruta de observatorios, como corriendo cada vez más a la parte de la NASA, digamos, ¿no? Que no dejo de interesarme y no dejo de estudiar y meterme ahí, pero esto es lo que empieza a ganarse más el lugar, también por algo de la filosofía y de la teoría fotográfica, que es lo que manejo yo, ¿no? Con esta idea de la huella.
como bueno, y esta huella que yo estoy fotografiando, acá haciendo un juego también metafórico, ¿no? Como en el piso, en el cielo y en la tierra, que es esta idea también de buscar analogías. Como bueno, esta huella, este cielo lo vieron todos los antiguos antes que yo, como y es el mismo cielo y es la misma imagen, y yo le estoy sacando esta foto a estas luces que, como todos sabemos, no sabemos si todavía están prendidas porque viajan en el... Entonces ahí ya ¿no? Como empieza a ponerse entre metafísico, científico, algún sentido también espiritual, literario y fotográfico. Con lo cual, este es el proyecto en el que me encuentro más cómoda desde el último tiempo. Ruta de observatorios nacionales, eso también estoy haciendo. Esta es en Amaicha, en Tucumán. Niños trabajando con cohetes en observatorios, eso fue increíble. Esa es la que me acordaba, claro, pensé que era el trabajo anterior, es de este. Es de este niño haciendo las maquetas de cohetes, ¿sí? La cohetería en los trabajos en los observatorios, es súper interesante. Y estas son momias de la cultura chinchorro en el norte de Chile, que también son nuestros antepasados más antiguos que conocemos, que están físicamente todavía hoy. La momificación chinchorro ahí en el norte de Chile es 3.000 años más antigua que la de Egipto, para que te des una idea, como que esto tiene 8.000 años, ¿no? Entonces es como, bueno, estas personas que cielo veían, aparecen sus cuerpos, aparece algo también de lo ritual y de la muerte y de la vida y como de muchas preguntas como del orden, como decía antes, como tanto documental como performático, muy profundas. Así que ahí estoy. Bueno, distintos trabajos también con dispositivos que se utilizaban en la época también de observación, ¿no? Como en algún punto entender los espejos de agua para ver el cielo como una forma de cámara fotográfica. Aparece todo este mundo en las rutas de observatorios, todavía en proceso y con mucho trabajo que hacer, pero bueno, que me llevó de la astronomía a la arqueología, digamos. Y bueno, estas son las imágenes que les mostraba antes de ciencia ficción, ¿no? Son trabajos hechos durante el eclipse, exposiciones hechas durante el eclipse. Y acá está también esto que les decía de cómo se van imbrincando los trabajos, ¿no? Porque bueno, esto aparece cuando ya estaba entrando en multiverso, pero también tal vez tiene que ver más con lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Pensando en un evento astronómico como un eclipse. Bueno, pero la búsqueda ya estaba ahí, este es el eclipse de febrero de 2017. Este año hay eclipse el 14 de diciembre en la Patagonia, que va a ser un eclipse de mediodía, así que todos los que tengan la posibilidad de ir, lo recomiendo. Y acá está lo de Venus. Está lo de esto de Venus, que es audiovisual, que tiene sus fotomontajes y que tiene que ver también con la poética una poética construida alrededor de un planeta, ¿no? Entonces mezcla también un poco lo de los fotomontajes con lo de astronomía. Este es el trabajo que te contaba antes, que por ahí es menos, estos sí son copias fotomontajes hechos analógico y digital, con papeles, con materiales, etc. Y este es un trabajo anterior también, pero bueno, empieza también a relacionarse con lo que está pasando ahora, de algún modo. Y después, en lo performático, y la mención que vos hiciste con las yeguas, y esto para terminar, aparece con la lectura de Pedro Lemebel, que para mí es un referente fundamental en mi vida. Aparece también un enamoramiento por una forma de poesía y documento muy profundo y que tiene que ver con una desestabilización de los géneros, con una poética como muy política también, y también con estos personajes, bueno, este es un personaje que se está vistiendo para el carnaval. Hace unos años empecé a fotografiar carnavales, porque no se pueden fotografiar los carnavales, esa es mi idea, pero bueno, entonces saco fotos de los antes y después. No sé, yo no lo logro, no me sale bien. Me sale bien los backstage, no los momentos de carnaval. No sé, es algo que estoy investigando también. ¿Se puede fotografiar el carnaval? Es la pregunta. ¿Cómo se llama el autor? Pregunta Ani. Esa es tuya esa foto, ¿no? Esta foto la saqué yo, sí, esto es en Brasil y él se llama Mauricio y es un tipo de Recife que está entrando en un baile de maracatú, que es un típico baile afro-brasilero, haciendo el personaje de la baiana rica. ¿Sí? Él se estaba montando, vistiendo para la baiana. Pero esto para mí es algo que deviene mucho de yo leer. El referente que nombré me dice, no, lo que nombramos les dos, perdón, me cuesta, dije,
Es a Pedro Lemebel. Pedro Lemebel es un cronista chileno que tiene Loco Afán, para mí es el libro que más me gusta de él, pero muchos, yo soy fan de Loco Afán, que alguna vez con Guada estuvimos conversando en el CCK mucho rato sobre él, porque yo lo tuve de profe, tomé un taller y era profe de Somos fans de Pedro con el Lenin abajo. Sí, obvio. Cuando tenía 19 años, cuando recién llegué a Santiago, fui amigo de él un tiempo, después me enojé y bueno, a eso comenzamos con Guada y Guada es re fan y se llamó Yeguas del Apocalipsis, el grupo que tenía performance Pedro. Total. Ese performance de Pedro, Guada tomó y usó el nombre Yeguas. De Yeguas, sí, no solamente yo, bueno, les paso estas imágenes rápido, vienen ahí del mundo del carnaval. Este es un trabajo que hicimos con unas colegas, amigas, con Martina, Tami, Fer y Yara. Participamos del Festival Internacional de Foto de Valparaíso, que tiene una modalidad interesante que es la de armar unos grupos y fotografiar ahí, y nosotros llevamos la propuesta de hacer una reversión o un homenaje a las yeguas del Apocalipsis y a Pedro Lemebel, que es la foto que se ve acá en la derecha. Pedro y Pancho Casas. Ahí está, Pedro y Pancho Casas, son las yeguas del Apocalipsis. Nosotras utilizamos el nombre de las yeguas e hicimos una serie de fotos y un trabajo fotográfico y también audiovisual en base a la poética de las yeguas, que una de las imágenes es la que ven ahí a la izquierda. Y ahí aparece un poco ese borde de lo performático y lo documental, ¿no? Que es interesante para mí también indagar o meterme. También en la ensayística y en el trabajo curatorial, pero sobre todo en el trabajo personal, digamos. La imagen de arriba también es una foto de un libro de Pedro Lemebel, y la foto de abajo, la foto de la derecha también hace mención a una idea que él habla de las alitas rotas, ¿no? También de... Iba a decir justamente eso, sí, sí. Sí, que eso, de hecho eso es del manifiesto, es ese, sí. Claro, exacto. Entonces es un poco reversionar. Y terminamos haciendo estos trabajos, que es lo último que estamos haciendo con las yeguas, que es estos pasacalles con frases de Pedro Lemebel que tienen que ver con fotografía, ¿no? La foto no es buena, está movida, pero la bruma del desenfoque aleja para siempre la estabilidad del recuerdo. Y bueno, y es llevar esa poesía otra vez a la calle, que es algo muy lemebeliano, muy de las yeguas, poner un pasacalles con una consigna sobre la fotografía como muy poética, ¿no? También. Y es interesante porque cada uno va teniendo sus lecturas. En ese momento, no sé, había pasado... ¿Dónde estuvo ese pasacalle? Este pasacalles estuvo en la puerta del último festival Felifa de fotolibros. Después hicimos otro, que fue en el festival de fanzines. Entonces solo queda la imagen, la propulsión del cuerpo mecánico musicalizado por el temblor de la retina, ¿no? Como que hay algo muy de lo fotoperformático en la obra de Lemebel, y acá quisimos empezar a jugar con lo mismo, ¿no? Como llevar un poco esto de la fotografía y la performance, y llevarlo como al límite, ¿no? O buscar como cuáles son los límites, hacernos preguntas más que nada. Además de intervenciones callejeras, incluso en no sé, manifestaciones feministas, utilizamos la imagen de las yeguas y la imagen de Lemebel en el mismo Festival de Fotografía de Valparaíso. Así que este trabajo de las yeguas también siempre va mechando el trabajo personal y nada, no sé, trabajar en colectivo y en la calle. Yo hice un ensayo sobre Pedro Lemebel que presentaba en congresos literarios y lo que sentí pegando fotos de Lemebel en la calle a comparación con leer mis ensayos en los congresos fue como... Yo creo que va por acá. Sí, pero bueno. No está mal seguir con lo de los congresos. Igual. Y bueno, después deriva un poco también las yeguas en buscar otras poéticas más allá de la de Pedro Lemebel, pero que tienen que ver también con desestabilizar los géneros y hacer como ciertas lecturas feministas de otros fotógrafos, y en este caso es Claude Cahun, que es francesa, y bueno, reversionando y aplicándolo también en poéticas o con consignas de manifestaciones contemporáneas, ¿no? Entonces es un poco esto de apropiarse y construir también una poética a partir de referentes. Vos sabés que cuando se hace esta... Me acordé de eso como una anécdota y sigo solamente una anécdota acerca de Pedro. Cuando se hace el manifiesto, que es en el Teatro Caupolicán, creo que en el Caupolicán, sí, estoy casi seguro que en el Caupolicán en Chile, que es, entran porque había una... era un grupo de artistas del Partido Comunista que se juntan, en una élite del Partido Comunista, la izquierda que se dice en Chile muchas veces, se juntan a apoyar al próximo, no, mentira, no era el próximo candidato porque Lagos no fue candidato esa vez. Bueno, o sea, apoyar el primer plebiscito a favor de la término de dictadura. Y entra Pedro
vestido con unos trajes, unas plumas, creo que medio en bolas, de hecho, ¿sabes? No, mentira, eran medio en bolas, unas plumas, tacones y creo que calzoncillos. Entró a leer el manifiesto interrumpiendo todo. Hay una sola foto que se ve una pierna cruzando y nada más. Sí, Y la ubico. siempre habla de eso, que la foto es mítica porque no existe. Sí, es que tiene que ver con eso también. Ahí está, me parece, esto de lo fotográfico y lo performático. Como, bueno, ¿qué puede quedar también de una manifestación performática? ¿O qué también de algo documental deriva en una performance? ¿No? Creo que ahí está también mis inquietudes más personales, pero que después llevo a un trabajo más de curaduría. Eso también es, no sé, algo que me parece interesante. Es como, bueno, ¿cuáles son los bordes? ¿No? Yo siempre pienso en esto de, bueno, ¿qué es la imagen? Bueno, la imagen es este verano hablaba con un personaje increíble en Corrientes Profundo que me decía, yo tengo mi altar con mis santitos, que bueno, es lo mismo que hacía mi mamá, y bueno, algunos los represento como santos y otros son mis familiares, mi abuelita, no sé. Y yo pensaba por adentro, sí, completamente eso es la imagen, ¿no? La imagen viene de ahí, el concepto de imago viene de ahí, viene de las máscaras mortuorias, también de nuestra relación como más profunda con la vida, haciéndonos preguntas con la muerte, y pudiendo como evocar también a nuestros antepasados y aquello que amamos, y yo entiendo la fotografía desde ese lugar, y ahí hay algo de lo documental y algo de lo performático jugando en relación completa. Y es una pregunta muy importante también esto de, bueno, en las artes performáticas, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que queda? ¿Queda una foto? ¿La foto es lo que queda? ¿No? ¿Hay una foto que no fosilice? ¿No? Es como una pregunta también. Así que ahí en esas indeterminaciones me parece que es donde está por ahí lo más interesante para producir. Sí, no me voy a poner a hablar de esto porque puedo hablar mucho rato, porque las performances y la fotografía son dos cosas que sigo mucho, así que mejor Yo abro hablé la un montón charla y también. pregunte a alguien si quiere. Lo ideal es que chifle por mensaje, es decir, yo, y abrimos el micrófono si no, no se enreda esta cosa que me cuesta organizar de internet. Así, chifle. Por favor, preguntas por chat, José las lee y si no, nos... Ah, Ahí va. Las frases son del colectivo del MBL. Del MBL, están sacadas de libros del MBL. Sí, De Loco Afán, y creo que las dos son de Loco Afán. Es un libro de ensayos que empieza con una fotografía, retomando una fotografía de que se fotografían unas transexuales en las locas de fiesta, dice él, que así empiezan los libros de crónicas, y después de cada crónica es la deriva de la vida de cada una de ellas, pero todo empieza con una foto. Sí, sí, creo que de hecho, no, porque estaba pensando si no es de Perlas y Cicatrices, la de la foto. No, no estoy, bueno, sí, lo tengo ahí arriba, pero me voy a poner a buscarlo y no da. Por eso miro para allá, está ahí en la esquina los de Pedro. Después después están resumidas Adiós, Mariquita Linda, dice Elena. Sí, Uy, no creo que no leí nunca Adiós, Mariquita Linda. Aparece, retoma los personajes, ¿no? Ah, sí, pero no lo leí, no, Adiós, Mariquita no lo leí. Estaba enojado con Pedro un tiempo, y ahí no leí nada de Pedro. Mala mía. Vos lo leíste, ¿no? Claro, es una recopilación de crónicas, ahí va. ¿Vos lo leíste? Adiós, Mariquita Linda, lo leí, no sé si lo leí de pe a pa, así no lo tengo tan presente como las crónicas porque al ser crónicas tiene esta cosa de podés agarrar uno, ¿no? Es un buen libro, no sé, al pasar. Y el otro, el de Loco Afán, sí construye algo muy, muy, un relato con cada una de las crónicas. El de Adiós, Mariquita Linda, como lo tengo más suelto, también, no sé exactamente cuáles son las crónicas que están ahí. Tiene muchos libros de crónicas también. Y tiene una novela que ahora la llevaron al cine, que es Tengo miedo torero. Alguien había comentado eso a la pasada, no te interrumpí porque lo había dicho alguien que iba justamente a hacer la película ahora. Bueno, está el documental que no lo he visto. Creo que lo liberaron un momento, no alcancé a bajar y después se me perdió de nuevo. Y está un documental que no habla sobre Pedro, sino que habla sobre, se me olvidó el nombre de él, y estaba en mi facultad, es decir, en la universidad, que es el Che de los gays, que se me olvidó el nombre que está liberado, si lo quieren buscar, también habla mucho sobre
lo que dejó las locas después en Chile. Las locas, las yeguas, perdón. Alguien, para no quiero seguir hablando yo, porque si no, vamos a terminar hablando de... Preguntas, dudas, por favor. Chiflen, digan yo y abran el micrófono, posta, es más fácil así. Le pregunto a los que ya estaban en las charlas anteriores, Sol, Lenin, Ariel, Juan, si querés también interrumpir con algo, preguntar. ¿Alguien? Me gustaría si podés contar un poco... Espérame, ¿dónde estoy? Me gustaría si podés contar un poco más sobre las exposiciones con la luz del eclipse. No sé si se entiende bien, pero me pareció súper interesante. A ver, Denise, abrí el micrófono mejor. Sí, sí, perfecto. No, igual reentiendo la pregunta, Las exposiciones con el eclipse están buenas, son interesantes por lo siguiente. La idea era trabajar haciendo una exposición al sol directo durante el tiempo del eclipse, ¿no? Un eclipse tiene un momento como máximo, pico, está tapado, hablando de eclipse solar, está tapado el sol por la luna. Sin embargo, él empieza y termina, ¿no? Esa típica imagen de que va entrando y va pasando como, ¿no? Va empezando a tapar el sol como de a poco. Entonces todo ese proceso dura 1 hora o un poco menos también. Así que fue una exposición hecha durante ese tiempo, y a mí lo que me interesaba también era trabajar exponiendo plantas, que de alguna forma las plantas ya tienen también como, con el proceso de la fotosíntesis, como el sol, como de otra época, o la luz de otra época incorporada adentro en su crecimiento. Y después los papeles, el material fotosensible estaba hecho también con técnica de antotipias, ¿no? Con plantas. Entonces, creo que las amarillas eran con cúrcuma, las verdes eran con vegetal verde, no sé si era selga o algo así. Entonces también estaba ese juego de, bueno, el tiempo de exposición de esa planta que ahora estoy usando para pintar el papel, el tiempo de exposición o de luz que guarda esas plantas que estoy metiendo en el medio, y encima exponiéndolo durante el eclipse, que es como un evento astronómico. Así que sí, también ahí pegándole la vuelta. Pero no sé Y si que se puede no entiende. salir, además. Y que puede no salir nada al final. Sí, salieron, quedaron bien, pero después también, creo que, otra vez, no fue el material que me interesó mostrar, así como exponer, sino que fueron como esas pruebas, juegos también internos. Sí, es como jugar con rollos vencidos, cuando no sabes qué cazzo no sale nada a veces. Exacto. Dice Rafaela Perazo, ¿cómo se relacionó el texto que acompañó Multiverso? ¿Seguía siendo poesía visual más allá de no estar pegado a la imagen? Sí, hay 2 niveles de texto en Multiverso. Uno es el que está con las imágenes en la pared montado, que incluso la idea funciona como una imagen en el sentido que está enmarcado y todo, ¿no? Como está puesto enmarcado en la pared. Y después hay otro texto que es como el texto de sala, ¿no? Que en la exposición lo pusimos en un papel, ni siquiera estaba en la pared. Un poco también para diferenciar del todo como ese, bueno, pared va obra, papel que te llevas va el texto de sala, el texto de referencia, que es súper importante también el texto de sala o el que cuenta el proyecto, es re importante, pero sí tiene distintos niveles de lectura, ¿no? No está funcionando como dentro de la obra, sino está funcionando por fuera. Incluso ese texto de sala tenía también las citas o la referencia de qué era cada una de las fotos, ¿no? Como, bueno, mapa de la NASA intervenido digitalmente, foto, toma directa, hecha tal, con números, para que vos pudieras, con un mapa, con la imagen, donde mostraba como cuál era la imagen, entonces podías referenciar qué era cada cosa. Juntar la Entonces, figurita con ahí el hay texto. 2 niveles de texto, digamos, ¿no? Como la hoja de ruta, ¿no? Como un poco lo que está ahí en el papel, y después los textos que están puestos como imágenes y que están charlando con las imágenes en la pared y construyendo esa obra. Claro, pregunta, hola Guada, ¿cómo trabajás el diálogo entre la investigación y la imagen final? No, no soy ahí muy esquemática. La verdad es que me parece que va surgiendo un poco también, ahí está la vida y el cuerpo de cada cual, ¿no? Como las referencias son múltiples y las investigaciones son varias. Sí, obviamente trato de ser lo más ordenada posible con una carpeta y ir poniendo ahí las cosas que tienen referencia directa, ¿no? Pero después todo lo que es indirecto,
como hablábamos antes ahí, por ejemplo, con el mundo de la arteterapia funcionando en multiversos, como, no sé, cuando lo explico o lo cuento, de repente no es lo primero que se ve, ¿no? Para nada. Pero errática, sobre todo errática. Tomo todo. En fin, no, estoy pensando en mi vida en realidad, no en la tuya. No sé si en la tuya, pero en la mía sí. En fin, sobre tu viaje por Perú y Chile, en busca de lo originario, ¿tuviste alguna relación con gente de allá que te haya despertado o cambiado el rumbo de tu proceso? Sí, completamente. Tengo un compañero, colega, astrofotógrafo, que vive en Atacama y trabaja con una chica que se llama Paloma, que es ingeniera aeroespacial, y las conversaciones con ellos ahí en el desierto de Atacama, en San Pedro de Atacama, fueron como muy también de antes y después, porque las personas que, más allá de sus conocimientos científicos, su vivir en el lugar, hacen que te lleven, no sé, por, qué sé yo, a muchos lugares donde había petroglifos o donde había como, no sé, otras cosas que están fuera de la ruta por ahí más turística. Digo, la experiencia con ellos es desorbitante. Más Y estuviste en carpa ahí, ¿no? ¿Cómo? Estuviste en carpa en todos esos lugares. No, ¿no? ahí no. Ah, En carpa, a veces viajo en carpa, me encanta. Cuando voy a los observatorios, generalmente duermo en los observatorios. Cuando voy a sitios arqueonómicos que no tienen hoteles o lugares cerca, generalmente cuando haces astrofotografía, lo mejor es estar en lugares donde no hay luz eléctrica y estar como trabajando ahí en los lugares inhóspitos si voy de carpa, pero ahí en San Pedro de Atacama estaba en un hostel, básicamente. Pero sí a la noche nos vamos, no sé, ahí también desierto adentro y a fotografiar. Y después está Carlos Milla, que es ese autor peruano que mencioné, que habla sobre la genealogía o la génesis de la cosmovisión inca, sobre todo, y el trabajo de él también fue como muy fundamental para empezar a entender, es medio mi Biblia en este momento, de genealogía, de Génesis del Perú se llama. Estoy ahí en contacto con una librería de Cusco que me va tirando a veces también cuando se publican cosas nuevas. Lo interesante del trabajo de arqueoastronomía es que hay material escrito y hay libros. Yo aprendo mucho de los libros, aprendo todo en los libros, pero acá se necesita trabajo de campo, ¿no? Y de repente la leyenda de alguien que te cuenta, como les mostraba el mapa ese, es mucho más profunda o detallada que lo que encontraste tal vez en algún libro impreso. claro, además a veces varía entre lo que ves en el libro y lo que cuenta la gente, digamos, la historia vívida, la historia hablada, por la historia que está escrita, ¿no? Que sí, así como hacemos las derivas entre lo dental y lo performático, están las derivas de lo oral y lo esto, ¿no? Bien. Claro. Ahí dijo gracias, Wada. ¿Quién? ¿Ani? Sí, Ani. Bueno, muchas ¿Alguien gracias. más? ¿Qué cerramos? Yo quiero seguir hablando, pero bueno, está en medio que... Fue más larga de lo que pensábamos. Igual yo Sí. súper agradecida, espero no haya sido medio bodrio también, mucha cosa. Pero, no sé, muchas gracias por el espacio. Está buenísimo para mí poder compartir lo que hago. Gracias, José y equipo. Gracias, Wada. Mucha generosidad. De nada. Y gracias a las chicas también que estuvieron ahí. No sé si vos estabas la que estaba hablando también de estudiantes. ¿Eras vos, Ro? Sí. No sé. Les pedimos todos por el final de la charla, todos activen su cámara para poder hacer una captura de pantalla. Ah, bueno. Ah, eso, sí. Eras vos, Ro. Gracias a todos, dice Travnik. Che, te hago una pregunta, si me permitís, para ponerlo al final cuando pongamos el video, Guada. ¿Podremos subir también el video de Venus para dejarlo al final, pero si lo quiere ver alguien? Claro, obvio. ¿Pegarlo? Sí, sí, sin hablar. Dale. Bueno, no sé, ¿qué hago? Decime vos, Ro, ¿qué hago ahora? Porque Ahora, vos estás dirigiendo, Ro. Rosario está hablándome por, ¿qué habla por el chat pregunto? al lado, Rosario, y porque está. Activen sus cámaras y yo capturo, dice. A Bueno, verle técnica. yo hago caso, no sé qué están haciendo. Bueno, yo voy a parar de grabar por último para que la gente que vea este video después, le doy las gracias por haber visto todo el video en YouTube, o no sé si podemos subir esto a Instagram, tenemos que ver eso. Claro, ni De idea. hecho, doy las gracias públicamente porque Guadas tuvo que bancar todo el proceso de ver cómo Katso hacer esta charla, cómo grabarla.
soy un ñurdo en todo lo que es tecnología. No parece, se te ve muy bien. Estamos todos aprendiendo ahora con esta cosa del coronavirus cómo hacer charlas virtuales. Y bueno, cuesta un poquito, pero traté de... Hasta me disfracé al principio para poder relajarme un poco yo. ¿Viste? Performance. Bueno, eso, muchas gracias a todos por participar. Esperamos que poder hacer una el próximo sábado. Si no, va a ser una cada sábado por medio. Tenemos que ver ahí cómo coordinarnos entre nosotras cuatro, y con Juan y Lenin cómo vamos a ir. Le escribí, no voy a flashar a quién le escribí, pero le escribí a una profe ya para ver si podía ser la próxima. Les avisamos en la semana, estén atentos al Instagram. Atentes al Instagram. Estoy intentando, me cuesta. Y bueno, yo paro de grabar ahora. Saludos a todos. Sigo por acá, yo para grabar.